La pasada semana, la reportera Lauren Windsor tuvo acceso a un audio de la abogada republicana Cleta Mitchell, quien ofreció una presentación para múltiples donantes durante un retiro del Comité Nacional Republicano, y aquí les comparto el audio. Y tenemos que saber cuáles son estas universidades y estaciones de votación, porque ¿cuál es el esfuerzo que hacen estos jóvenes? Básicamente le ponen la estación de votación junto a su dormitorio y ellos se levantan, se salen de la cama, van y votan y regresan a su cama. Y hay que crear grupos que velen por la integridad de las elecciones en estos condados. En Virginia tenemos un gran grupo de trabajo allí en Virginia y una gran coalición a nivel de estado. El gobernador firmó una medida ayer que elimina las firmas en las aplicaciones de boletas ausentes y en boletas, y en cambio ahora tiene que ser los últimos 4 dígitos del seguro social y la fecha de nacimiento. Y tenemos que asegurar que hay transparencia y que hay gente observando y verificando. Y francamente, esto pone a Virginia en juego nuevamente. El que podamos tener una forma de autenticación. Y repito, hacer campaña para votación el primer día y en persona. Wisconsin es un gran problema con la votación del primer día y porque tienen las estaciones de votación en las universidades. Y el objetivo de organizaciones sin fines de lucro era lograr 240,000 votos de estudiantes universitarios en la contienda por la Corte Suprema. Y nosotros no tenemos nada como eso y tenemos que aprender cómo hacerlo y también cómo combatirlo. Y lo interesante es que el título de la presentación es Un campo balanceado para el 2024, porque al parecer el impedir que muchos demócratas ejerzan su derecho al voto es lo que ellos llaman un campo balanceado. Pero al margen de sus estupideces, lo que están haciendo es un esfuerzo real y ya se está implementando en los estados. Los republicanos se están oponiendo a la votación en universidades en estados como New Hampshire, Idaho y Texas, y están impidiendo que estudiantes de fuera del estado puedan votar en la escuela a la que asisten. Y Mitchell está buscando expandir sus esfuerzos a otros estados tales como Arizona, Georgia, Nevada, Virginia y Wisconsin, estados que tienen muchos estudiantes por las universidades. Y los republicanos están oponiéndose a la preregistración de jóvenes, quienes pueden registrarse a los 17 años para que cuando cumplan 18 años ya puedan votar sin ningún tipo de retraso. Y claro, los demócratas se están oponiendo a esto y estamos ganando, pero no estamos ganando siempre. Y quiero mostrarles un pedazo de mi entrevista con Mark Elias, quien explica exactamente lo que está ocurriendo. Pero lo que verdaderamente está pasando es el volumen de la energía republicana para ir a las cortes se ha multiplicado dramáticamente. Y cuando miro un número como hubo 93 demandas por republicanos o conservadores en el 2022, mira, hubo solamente 150 demandas radicadas en todo el 2020 y eso incluyó 65 postelecciones. Y cuando miras su volumen de energía, aunque se siente que nosotros estamos ganando, cada una de esas derrotas está afectando mucho. Y lo que me está preocupando es que, tremendo, puedo decirte que ganamos 116 victorias y perdimos 35, pero esas 35, al considerar que por esas 35 los republicanos pueden pasar más leyes malas, es como si estuviésemos corriendo en una trotadora, en la que la democracia está perdiendo al menos medio paso con cada milla caminada. Y no parecería que estamos perdiendo terreno, pero sí lo estamos perdiendo. Sí, estamos tratando de hacer todo lo que sea posible para impedir que la democracia se vea afectada. Pero fundamentalmente necesitamos un cambio electoral, una reforma democrática y combatir esa fiebre republicana. Así que repito, estamos ganando, pero si los republicanos someten una ley para suprimir el voto y triunfa, pues la realidad es que es un paso hacia atrás, porque esa es una ley de supresión de voto que antes no existía y ahora es validada por la Corte. Y los republicanos saben que no pierden nada con tratar y por eso lo hacen. Y se les hace más fácil gracias a los jueces de la derecha a quienes no les importa la ley porque su prioridad es defender a su partido. Y los republicanos saldrán de compra buscando un juez como hicieron en el caso del medicamento, del aborto, porque saben que obtendrán el resultado deseado, predeterminado. Y por eso les digo que confirmar jueces es monumentalmente importante. Y tal vez sea la razón por la que no deberíamos tener una persona de 89 años quien está en el hospital con salud declinando por años sirviendo en el comité judicial con una mayoría mínima, que afecta la capacidad de demócratas para confirmar jueces, pero esa historia será para otro día. Ahora, un corto paréntesis. Y si miras la agenda republicana y te preguntas por qué redoblan esfuerzo en prohibir el aborto, prohibir libros y en promover la industria de energía fósil, y proteger a millonarios y billonarios al margen de que ninguna de esas cosas resulta popular, es porque no necesitan una agenda popular.
No están tratando de ganar votos, ese es el punto. Por eso es que tienen este enfoque múltiple, mediante el que complacen a sus donantes, por ejemplo, reduciendo los taxes o prohibiendo el aborto, mientras a su vez suprimen el voto para aquellos quienes no les apoyan debido a su agenda. Y es que ya se rindieron, ya no ganan por su plataforma, sino manipulando el sistema. Y ahora es que nos enteramos de eso gracias a la grabación de Cleta Mitchell, pero esto no es nuevo, lo están haciendo hace años. Solo son más abiertos al respecto porque por primera vez en la historia de mi generación, los millennials, no somos tan conservadores, sino liberales, y eso no pasaba antes. Los republicanos siempre fueron capaces de añadir votantes según las generaciones iban envejeciendo, pero ya no, así que esto es vida o muerte para ellos. Y por eso es que son tan desvergonzados, ya no les importa la apariencia, ya no tienen el lujo de proyectarse discretos porque no tienen el tiempo. Miren a Wisconsin, por ejemplo. Ellos perdieron la mayoría en la corte y por eso seguramente veremos nuevos mapas de votación. Los republicanos tal vez perdieron a Wisconsin por buen tiempo, porque manipularon los mapas de votación para obtener su mayoría, una mayoría manipulada. Pero cuando pierden esas mayorías porque el sistema es justo, entonces no les será fácil recuperarlas. Y están tomando a Wisconsin como una advertencia urgente, porque saben que si lo que allí ocurre en otros estados, están perdidos. Y ellos ya perdieron el futuro, perdieron a la generación Z y a los millennials, así que están que se agarran de lo que puedan. Y miren, yo sé que todo este asunto es muy negativo, pero hay algo de beneficio en todo esto. Y es que el extremismo que ellos están exhibiendo es la razón que les está costando los votantes independientes. Lo hemos visto en 3 ciclos eleccionarios. En el pasado ciclo mismo, cuando Biden tenía una aprobación baja y la inflación estaba por las nubes, los republicanos no ganaron el Senado y el llamado tsunami rojo se convirtió en una exigua minoría en la Cámara. Y aún así, sin importar cuánto fracasaron, ellos siguen prohibiendo el aborto y los libros y creando la ley No Digas Gay y atacando a Disney y a los niños homosexuales. Y si bien eso funciona para su base, la verdad es que no funciona para el resto del país. Y yo nunca diría que la victoria está garantizada para el 2024, pero sí estoy diciendo que la mejor forma para que los republicanos pierdan es que sigan haciendo lo que están haciendo ahora. De modo que si trabajamos fuerte para una mayoría en el Senado, en la Cámara y en la Casa Blanca en el 2024, entonces pasaríamos la ley de las personas y de derechos de votación y procuraríamos protecciones nacionales y deshacer mucho del daño que enfrentamos ahora. Y sé que eso parece lejano, pero podríamos estar más cerca de lo que creen. Y eso cambiaría la política en este país para siempre.